Buenos días, amables televidentes de su canal de gobierno. Les saludamos cordialmente ese día donde se llevará a cabo acá, en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura o Salón Banderas, la reunión del Grupo G13. La realidad es un grupo de instancia y coordinación entre países, agencias laterales y bilaterales que conforman 9 países que destinan sus recursos en ayuda económica a Guatemala. Los mismos son Canadá, Alemania, Italia, Suiza, Noruega, España, Suecia y los Estados Unidos de Norteamérica. Por los siguientes organismos bilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco de Unidades de Desarrollo PNUD, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Maynor. Buenos días, Armando, buenos días, amigos. Queremos comentarles que el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, en breves instantes estará presente en el Salón de Recepciones más conocido como Salón Banderas, acompañado del canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales. También estará presente Valerie Julián, es representante residente de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, y de igual manera estarán presentes Norji Denkers. Ella es coordinadora del programa contra el trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo para Centroamérica, y también el delegado de la OIT en Guatemala, Sergio Pachao, quien estarán como invitados especiales para esta reunión del G13, y van a dar una charla magistral sobre el trabajo que han desarrollado de la Organización Internacional del Trabajo a lo largo de nuestro país. En estos momentos vemos el ingreso del señor presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, quien está acompañado del ministro de Trabajo, Osvaldo Enríquez. Los dejamos con el audio ambiente de la actividad y del desarrollo del evento de los cooperantes de G13 aquí en el Salón Bandera del Palacio Nacional de la Cultura. Le damos la más cordial bienvenida al señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alejandro Maldonado. En estos momentos el presidente de la República ya se encuentra en esta reunión del G13, donde precisamente queremos darles a conocer brevemente que fue creado este grupo al señor ministro de Trabajo y con la Previsión firma de Social, Declaración de Estocolmo en el año de Osvaldo 1999. Luego del paso del huracán Mitch, estaba integrado únicamente por 6 países. al licenciado Después han Carlos sido Ábalos, incorporados más delegado miembros de y la definiéndose primera dama, funciones de los participantes. señores ministros, viceministros, integrantes del G13 e invitados especiales, sean cada uno y cada una de ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con el programa preparado para el día de hoy, y para ello tenemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Carlos Ábalos, delegado de la primera dama. Bienvenido. Señor licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, presidente constitucional de la República, licenciado Osvaldo Enríquez, ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, señor ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Morales, señores ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de gobierno, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, misiones y agencias de cooperación internacional acreditadas ante el gobierno de Guatemala, señores miembros de los medios de comunicación social nacional e internacional, público que nos honra con su presencia. En nombre de nuestra distinguida primera dama de la Nación, licenciada Ana Violeta Fagiani Enríquez de Maldonado, a quien me honro en representar esta mañana, les doy la más cordial bienvenida a este foro extraordinario de cooperantes
y me permito transmitir en su nombre el beneplácito y agradecimiento por el compromiso asumido por cada uno de ustedes para con la niñez y adolescencia guatemalteca, por su disposición e interés por una labor conjunta para que esta población, que es sin duda el valor más preciado de Guatemala, pues contiene la esperanza de un futuro mejor para el país, sea motivo de su atención en todas las facetas y manifestaciones de su existencia. El tema que nos reúne esta mañana se enfoca al trabajo infantil y su erradicación, como uno de los flagelos a que esta niñez y adolescencia se ve sometida por toda una serie de causas que tienen en su denominador común una situación de pobreza en que viven estos sectores poblacionales. Bienvenidos sean todos, y les insto para que en conjunto se visualicen esas metas de erradicación del trabajo infantil como elementos a vencer antes del año 2025 en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Ábalos. Para continuar con la agenda, tenemos una conferencia magistral sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avances y desafíos de Guatemala para la erradicación del trabajo infantil, a cargo del licenciado Osvaldo Enríquez, ministro de Trabajo y Previsión Social. Muy buenos días a todas y a todas, señor presidente, señor canciller, doctor Ábalos, señor embajador de los Estados Unidos de América, distinguidos cooperantes, señor doctor Sergio Pachao, representante del director general de la OIT, representante de la OIT en Costa Rica, representante del Banco Mundial, de CEGEPLAN, señores colegas y de otras misiones cooperantes que nos acompañan el día de hoy, colegas del Ministerio de Trabajo y de Relaciones Exteriores, sean bienvenidos a esta importantísima actividad que es la primera en América Latina sobre este tema, que es una de las prioridades que nos ha permitido el señor presidente impulsar desde el Ministerio de Trabajo, porque creemos realmente que la niñez guatemalteca merece un mejor destino. Sabemos que hay 850,000 jóvenes, niños y adolescentes que pudieran estar en este momento dentro de esas peores formas de trabajo infantil, y por eso nos hemos dado a la tarea de presentarles estos datos que son muy importantes para Guatemala. En América Latina hay 12 millones de niños y niñas que trabajan dentro de estas peores formas de trabajo infantil, y en Guatemala 850,937 niños y niñas que trabajan de estas formas. Huehuetenango es el departamento con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en esa situación, y de esos 850,937 niños y niñas y adolescentes, 600,000 trabajan o se ocupan en tareas de agricultura y que pertenecen a poblaciones rurales e indígenas. El país de Centroamérica con mayor incidencia en el tema del trabajo infantil. ¿Por qué erradicar el trabajo infantil es una prioridad para este gobierno de transición? Primero, porque hay que reducir la pobreza y la pobreza extrema, reducir la desnutrición, generar trabajo decente para los adultos, para evitar que los niños o sus hijos puedan incorporarse a estas peores formas de trabajo infantil. Tienen un impacto negativo porque perpetúan la exclusión, reproducen la pobreza y la pobreza extrema, limita el acceso de los niños y niñas al sistema educativo, pone desde luego en riesgo la salud, la integridad física de la niñez, amenaza la sostenibilidad y promueve empleos precarios. La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que está ya a la vista, que es adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y a más tardar en 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. La Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe de Trabajo Infantil, conformada por 26 países de la región, que busca acelerar la erradicación de la problemática del trabajo infantil, que se convierte en un problema más grave para nuestro país, y es movilizar recursos para la prevención y erradicación de estas formas de trabajo. Está en la Asamblea de Ministros, que se reunirá próximamente en Cancún, la Secretaría Técnica, conducida por la OIT, y los puntos focales que lo componen los equipos técnicos de los ministerios de trabajo para el seguimiento en cada uno de los países. Nuestra respuesta para erradicar el trabajo infantil es una estrategia nacional de CONAPETI, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre del trabajo infantil 2010-2020. La descentralización del proceso a través de comités departamentales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, y las experiencias que hemos examinado son en el ámbito de la recolección del café, la pirotecnia, la explotación sexual, la agricultura, el trabajo infantil en pueblos indígenas, trabajo doméstico, trabajo en basureros y otras peores formas que podemos encontrar, como los niños que pican piedra. La generación, información y conocimiento de ENCOBI 2001 a 2011, que han hecho estas mediciones, y la próxima será el próximo año. La meta nacional es que en 2025 Guatemala sea un país libre del trabajo infantil. Las intervenciones necesarias. La sensibilización es un elemento fundamental en nuestro país, primero para que los empleadores no permitan que los niños trabajen en sus empresas de cualquier naturaleza. El diseño y desarrollo de campañas en los principales idiomas del país, por ser un país multilingüe, pluricultural y multiétnico, que pongan en debate el trabajo infantil peligroso en los niveles de la familia. Fortalecer el programa sobre la edad del Mineduc, que atiende a niños que han abandonado el sistema educativo. Eso es fundamental. Mientras no le apostemos a la educación como el elemento sustantivo y fundamental para el desarrollo, no vamos a salir de donde nos encontramos. Fortalecer el programa de modalidades flexibles del Mineduc, que atiende a los adolescentes que concluyeron el 6º grado de primaria y no tuvieron acceso a la educación media. Diseño de metodología y capacitación a docentes para la atención en el aula a los niños que trabajan. Y esto es muy importante. Becas de estudio que aseguren la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo y evitar la deserción escolar. Diseño y ejecución de programas educativos de formación para el trabajo. Otras intervenciones que son importantes es el acompañamiento familiar, el financiamiento no reembolsable para proyectos productivos que mejoren la economía familiar y que disminuyan los riesgos de involucrar a los niños en el trabajo infantil. Cuando los padres tienen un trabajo asegurado, no van a permitir que sus hijos corran el riesgo de involucrarse en esas peores formas de trabajo infantil. Los programas de educación, de capacitación y formación para los padres de familia, de niños, niñas y trabajadoras que respondan al mercado laboral. Fortalecer los programas sociales de transferencias condicionadas para evitar que tengan un carácter clientelar y que incluyan como indicador el retiro de los niños del trabajo infantil. Programas y proyectos que ayuden a la transformación de patrones culturales, principalmente en poblaciones indígenas. En cuanto a formación, financiamiento para estudios que identifiquen a los adolescentes que han alcanzado la edad mínima de admisión al empleo para ser beneficiados con programas de formación y capacitación.
becas de formación y capacitación para adolescentes mayores de 15 años que están involucrados en las peores formas de trabajo infantil. El fortalecimiento institucional. Las instituciones que conforman la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la implementación del Protocolo de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia Trabajadora auspiciado por el Programa de Empleo Juvenil de la Unión Europea se encuentra en proceso de aprobación y agradecemos muchísimo este aporte al futuro de Guatemala, que es la niñez, a nuestros amigos de la Unión Europea. Fortalecer la unidad de protección de adolescencia trabajadora y crear una unidad especializada de niñez en la Inspección General de Trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales que prohíben el trabajo infantil y la protección integral de la niñez y adolescencia. Esto es un elemento innovador dentro de la Inspección General de Trabajo que no existía y lo estamos implementando precisamente para eso dentro de la institucionalidad del gobierno de transición. Formación especial para los técnicos en salud y seguridad ocupacional e inspectores para promover medidas de salud y seguridad ocupacional para mejorar las condiciones laborales de los adolescentes mayores de 15 años. El sistema de registro. Crear un sistema de registro interinstitucional liderado por el Ministerio de Trabajo para la individualización y registro de los niños y niñas que trabajan con el objetivo de restituir sus derechos que les han sido vulnerados. Las políticas públicas, el financiamiento para el desarrollo de un proceso participativo interinstitucional para la actualización de la programación de la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre del trabajo infantil y sus peores formas que constituye la Estrategia Nacional para la Erradicación de la problemática. Asimismo, un sistema de monitoreo para el Ministerio de Trabajo que permita evaluar los avances que se tienen en el país en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, mismo que será alimentado por cada una de las instituciones que conforman la CONAPETI. Esto es nuestra presentación y las líneas de trabajo que el señor presidente nos ha instruido para la erradicación del trabajo infantil en nuestro país, que es un lastre que llevamos desde hace años, desde el 2001 para acá, pero que no se habían tomado las acciones y que es a partir de esta gestión del gobierno de transición que asumimos la responsabilidad, no solo de iniciar esto, sino dejárselo como un legado al gobierno que ha sido electo el 25 de octubre y también como un aporte importante del gobierno de transición a las futuras generaciones de Guatemala. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor ministro, quien presenta todas esas prioridades que aún se necesitan en el país para continuar avanzando en la lucha para la erradicación del trabajo infantil. Y vamos a continuar con una conferencia magistral sobre la iniciativa regional para América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. Para ello vamos a ceder la palabra al delegado del director general de la OIT en Guatemala, el doctor Sergio Pachau. Gracias, muy buenos días. Excelentísimo señor presidente de la República, señores ministros, señores miembros del cuerpo diplomático aquí presentes, señora coordinadora residente del Sistema Naciones Unidas en Guatemala. Muy buenos días. Para nosotros de la OIT es con gran satisfacción que recibimos la invitación del gobierno de Guatemala a venir a este evento de lanzamiento de la iniciativa regional América Latina y Caribe libre de trabajo infantil en Guatemala. Para nosotros es una satisfacción ver que como resultado de lo que fue una declaración de la última reunión regional americana, el gobierno de Guatemala ha traído para el más alto nivel y segmento esta iniciativa
y ha compartido con los países cooperantes su objetivo y su meta, que ha sido brillantemente presentada por el señor Ministro de Estado, de erradicación del trabajo infantil. Yo no me voy a prolongar en la exposición porque al César lo que es del César, y para esto mi compañera Norty Denkers ha venido desde San José a presentar el seguimiento que hace la oficina, pero sí, antes de eso, un paréntesis que me permitiría hacer, porque quisiera apenas relatarles que en la conferencia de 1999, cuando se adoptó el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ya se veía la intención y la meta de todos los Estados miembros de la OIT. En aquella oportunidad se dijo en la sesión plenaria, antes de la aprobación del convenio, por una sugerencia de un miembro gubernamental de Mozambique, que el instrumento se aclamase, que se adoptase por aclamación, sin necesidad de voto. Hubo una gran discusión, pero lamentablemente la OIT y todos los organismos del sistema nos apegamos al reglamento. Hubo necesidad de votar. Sin embargo, el resultado fue más que diciente. Por unanimidad se aprobó aquel convenio 182 en el año 99, después de la marcha global que vino desde varios países trayendo centenas de niños que en aquella oportunidad se tomaron el plenario de Naciones Unidas en Ginebra. El resultado, por supuesto, uno de los convenios de la OIT que ha sido más ratificado y con mayor velocidad. Desde el 99 hasta la fecha, prácticamente la totalidad de los Estados miembros de la OIT lo han ratificado. Pero bueno, como lo dije, no voy a entrar en estos temas. Le quiero dar la palabra a mi colega, la señora Denkers. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente, señores ministros y todos los socios en cooperación que están aquí hoy presentes. Muchas gracias también por esta oportunidad. Como miembro de la Secretaría Técnica que nos ha encargado los 26 países de la iniciativa regional a la OIT, de explicarles un poco de cómo nació la iniciativa regional América Latina, el Caribe, Libre de Trabajo Infantil, que ya el señor ministro mencionó, qué pretende hacer y dónde vamos, digamos, como iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, la IR, como ya lo estamos llamando cortito. Primero, para ubicarnos un poco cómo nació, yo quiero darles una pequeña pincelada y también para que nos ubiquemos un poco cómo está Guatemala en comparación con otros países, cómo está la situación de trabajo infantil en Centroamérica y República Dominicana. Ya escuchamos que en América Latina hay 12.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando, según las estimaciones del 2012 que se han hecho. Esa es una buena noticia, por un lado, porque son 7.5 millones menos de lo que había hace 2 décadas, pero a la vez también es una mala noticia porque hemos observado un estancamiento en la reducción y hemos observado más bien que los niños que trabajan en trabajo peligroso, que les daña más la salud, el desarrollo y todo lo demás, casi no ha variado. Entonces, ¿cómo estamos en Centroamérica y República Dominicana con respecto a este panorama regional que acabo de dar? Son aproximadamente 2 millones de niños que trabajan en esta subregión. Ya vimos que Guatemala, entonces, casi la mitad de ellos está en Guatemala. Aquí no estamos sumando México, que son 3 millones más, pero sí nos indica un poco que con México y Guatemala, si estos dos países logran, y esa intención está, mover ese indicador, ya baja bastante a nivel de la subregión el número de niños trabajando. Ya les dije, la disminución es bastante poco y la preocupación es esa, ¿no? Que el trabajo peligroso de la población 5 a 17 años más bien está estancado. Hay un grupo de niños donde no estamos llegando con las políticas públicas actuales. Ese es el poco mensaje. Vamos muy bien, pero ahora nos falta este grupo, que ya lo vimos mencionado también en la exposición del señor ministro, donde tenemos que reinventarnos de alguna manera, ¿no? Bueno, esto no voy a entrar en todos los detalles por el tiempo también, pero es importante saber que la subregión sigue una tendencia mundial y regional más amplia, América Latina, el Caribe, y la mayoría de los niños trabajan en agricultura. Eso es, lo hemos visto. También estadísticamente hay más niños
y adolescentes, hombres en trabajo infantil, pero esos datos engañan un poquito porque muchas encuestas no captan el trabajo doméstico que hacen muchas niñas. O sea, no se visibiliza en estos datos formales de las encuestas, por ejemplo, como la INCOBE. En comparación, unos datos que ven en los lápices, en cómo estamos como Centroamérica, en comparación, por ejemplo, con el Cono Sur o con los países andinos, vemos que tenemos una tasa muy alta de adolescentes, o sea, de 14 a 17 años. Vemos que eso preocupa un poco también, que tenemos la tasa más baja de niños que asisten a la escuela, o sea, que trabajan y asisten a la escuela, que eso tampoco es una buena combinación, pero hay muchos que solo trabajan. Y hay unos datos sobre los que solo estudian, solo trabajan o no trabajan y no estudian, pero sabemos que están en riesgo entonces de llegar a trabajar. Ahí entra el tema de la prevención. Bueno, aquí a partir de esta situación que les estoy contando, muy brevemente la trayectoria compartida de todos los países, de la mano de muchos cooperantes que están aquí presentes, del tema de trabajo infantil en las agendas, porque sabemos que hace 20 años no era concebido como un problema. Entonces aparte de los datos que ya les dije, hemos también avanzado bastante en dar los primeros pasos, en hacerlo visible, invisible, o sea, lo que no era considerado un problema que un niño trabajara, ya se volvió a ser considerado un problema. La institucionalización, entonces cómo lo trabajo yo desde el Ministerio de Trabajos, pero también otros ministerios. Un brinco que vemos ahí, que ahora lo vamos a ver más en detalle con la iniciativa regional de proyectos a políticas, porque ya, por ejemplo, Guatemala, junto con los otros países de la subregión, cuenta con esta hoja de ruta que ya vimos que es la política pública contra el trabajo infantil. Y ahora con la iniciativa regional, esta iniciativa de ya 26 países, empezó con mucho menos, pero se van juntando siempre más países. Estamos apostando a la sostenibilidad de toda esta trayectoria que ya hemos, en conjunto, que hemos caminado. Bueno, también con qué más como insumo positivo contamos en la subregión. Ya Sergio, mi colega, lo mencionó, todos los países han ratificado los 2 convenios, todos los países cuentan con esta hoja de ruta que es la política pública. Todos los países de la subregión cuentan con APETIS, para decirlo de alguna manera, con comités, espacios de coordinación. Y a mano derecha vemos muchos de los compromisos que a nivel subregional se han suscrito en los países de la subregión, que son la agenda hemisférica, que fue en el 2006, que es la agenda del Consejo de Ministros, del SICA. Está también el tema de la iniciativa que vamos a ver ahora, pero el punto aquí es que hay mucho compromiso, mucho acuerdo adoptado que ratifica el interés y la voluntad de la subregión de prevenir y erradicar el trabajo infantil y llegar a esa meta de tener una primera generación libre de trabajo infantil. Bueno, eso es todo lo que tenemos. ¿Cuál es la alerta? Voy a repetir lo que dije. Hay una reducción significativa pero estancada, entonces tenemos que estar alarmados como países. Si seguimos este ritmo de reducción, o sea, si no aceleramos el ritmo de reducción, no vamos a cumplir con la meta de tener esta primera generación libre de trabajo infantil, que asociado a la meta que el señor ministro ya mencionó de la Agenda 2030, ¿no? Que es un tema muy importante, es la primera vez que la una agenda mundial de esta importancia incluye una meta específica sobre el trabajo infantil y no con cualquier plazo, porque la mayoría de los indicadores o metas, todavía indicadores no, las metas, tienen un plazo de 2030. En la comunidad, el mundo ha decidido que este es de tanta urgencia que la meta asociada al trabajo infantil está para 5 años antes, que son 10 años, que son 500 domingos, ¿no? Que tampoco estamos tan lejos. Entonces es impredecible acelerar. Bueno, ante este panorama que yo les estoy describiendo, institucional, de datos, de situación, en la tercera conferencia en Brasilia sobre trabajo infantil, la conferencia mundial, un grupo de países se reunió y concluyó justo lo que yo estoy como Secretaría Técnica más bien como repitiendo, ¿no? Decían, vamos muy bien, estamos reduciendo, pero no estamos llegando a este grupo donde tenemos que llegar,
y que es lo más difícil, ¿no?, de llegar. Un grupo de adolescentes, un grupo que no están en la escuela, entonces las escuelas no los pueden detectar. Bueno, sin entrar en mucho detalle, tenemos que reinventarnos y además tenemos que apropiarnos como países. Eso es un tema que nosotros como países tenemos que trabajar. Y ahí, entonces, en el 2013 nació lo que es la Iniciativa Regional América Latina y Caribe Libre de Trabajo Infantil. En este momento ya eran 25, recién la semana pasada se juntó otro país, que es la Grenada, porque también está el Caribe inglés, está incluido. Cuenta con un documento marco que define todos el objetivo, los resultados, tiene un plan de trabajo que fue desarrollado por los propios puntos focales que ya el señor ministro también mencionó, la red de puntos focales que son en su mayoría directores de derechos fundamentales, coordinadores de las unidades de trabajo infantil, pero los que están a cargo, ¿no? En conjunto se hizo también ese trabajo de los 26 países de identificar, bueno, si no estamos llegando a X grupo, ¿no?, porque no estamos reduciendo más, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Entonces ahí se identificaron 8 factores que hemos llamado factores de aceleración. Y ahí está el tema indígena, por ejemplo, pueblos indígenas, todavía no sabemos muy bien, parece, cómo prevenir y erradicar trabajo infantil. Está el tema educación, que sabemos que es la herramienta clave, pero aún se puede hacer más. Está el tema de la descentralización, donde Guatemala sí ha hecho avances importantes con los comités departamentales, que no todos los países tienen. Está el tema transición escuela-trabajo, que se refiere a los adolescentes, que ya mencioné. Está el tema migración, la niñez migrante, obviamente por su propia movilidad, y bueno, ustedes conocen mucho mejor que nosotros la situación del Triángulo Norte, pero es una población muy difícil de captar y darles atención, y sí, muchos de ellos trabajan. Y así tenemos 8 temas identificados. Bueno, la red de puntos focales también desarrolló una estrategia de incidencia, movilización de recursos, que ahorita voy a entrar un poquito más en eso, y la estructura que ya la vimos, ¿no?, ágil, eficaz, que ya el señor ministro nos explicó. La Secretaría Técnica, somos la OIT, la Oficina Regional en Lima, les han encargado esa tarea. En este momento contamos con el apoyo del gobierno de España para tanto de la AICIT, de la Agencia Española, como la Junta Andaluz, y del gobierno de Brasil también, que está apoyando el funcionamiento, digamos, de la Secretaría Técnica. ¿Qué hace la iniciativa? Bueno, es una respuesta a las situaciones más visibles de la desigualdad. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan, y por eso tan importante el tema de la agenda, es una cara muy visible y triste, ¿no?, de esta realidad. También consideramos que el trabajo infantil es un freno para lograr muchos otros objetivos, en este caso de la Agenda 2030, porque está muy relacionado con el tema de, ya lo mencioné, desigualdad, de la pobreza, de la educación, y así hay una serie de objetivos que si no logramos frenar el trabajo infantil no vamos a conseguir tampoco los otros objetivos de la Agenda 2030. Es una problemática relacionada, lo sabemos, con muchos otros temas. Ya les dije que no nació de ayer, esa iniciativa de lo nada, nace por la experiencia acumulada en 20 años, el reto es intensificar, ¿no?, la respuesta, requiere un amplio compromiso, y yo creo que este es un ejemplo, la invitación que nos han invitado a este foro demuestra el compromiso que hay, ¿no?, de los países con este tema, y está alineado, y ya no lo puedo repetir lo suficientes veces, con la agenda, pero ahí también observar que la iniciativa nació antes, entonces se nació antes y resulta que se alinea muy bien con lo que propone la Agenda 2030. Bueno, los siguientes pasos, ¿ahora qué, no?, con esta iniciativa? Sabemos qué es, de dónde nació. Tenemos 10 años, ya lo dije, para reducir ese indicador del 8.7, la agenda. Tenemos 8 factores que permiten mover este indicador, y yo creo que la exposición del señor ministro encaja muy bien con estos 8 factores señalados, que no son aplicables para todos los países, es bastante general, cada país lo aplica obviamente a su realidad. Reposicionar el tema de PETI, prevención y erradicación de trabajo infantil, a más alto nivel, yo creo que también hoy es una excelente demostración de esa, y
promover la respuesta intersectorial articulada, y ahí queremos hacer énfasis que el Ministerio de Trabajo solito no puede resolver el trabajo infantil. Ahí necesitamos que todos los ministerios, educación, desarrollo social, economía, participen, ¿no? Que haya una respuesta articulada. Nosotros estuvimos recién invitados al foro de la CEPAL, de los ministros de desarrollo, que se dio en Lima, y ahí quedó claro que ellos tienen un papel muy importante también en este tema. Y último, pero no por menos importante, las agencias e instancias de cooperación de los propios países. Y les voy a contar un poquito más ya en la penúltima filmina. Porque ¿qué estrategia de movilización de recursos ha diseñado la iniciativa regional, los propios países, los 26 países, con la asistencia de la Secretaría Técnica? Uno, incremento de recursos propios, públicos, ¿no? De los propios países. Luego, importante el acercamiento también, lo que hoy también es un ejemplo de eso, ¿no? De los ministerios de trabajo a los mecanismos de cooperación existentes en los cuales participan todos los que están hoy aquí presentes. Y tercero, la cooperación sur-sur, que es una herramienta muy importante, y la iniciativa es una plataforma muy importante y ha funcionado muy bien para eso. El año pasado tuvimos una reunión con los 26 puntos focales de los ministerios de trabajo y los empleadores y trabajadores, que también son parte de sus representantes regionales de la iniciativa, y por país fueron tanto el punto focal como el delegado de la agencia, o en algunos países hay agencias, ¿cierto?, de cooperación, en otros es departamento, cancillería, cada país tiene su dinámica, y nunca se habían sentado juntos en una reunión. Y realmente fue muy interesante como varios representantes de las agencias de los países decían: qué interesante, porque yo tengo con Chile la próxima semana un comité, ¿no? Y nunca me hubiera ocurrido relacionar trabajo infantil con género, educación, lo que sea. Realmente fue un ejercicio muy interesante de acercamiento entre países y adentro de los países. Y de ahí salieron, ya sin entrar en detalle, un montón de acuerdos que esperamos ahora en la reunión que ustedes van a tener los ministros en Cancún, concretar algunos con una firma entre ministros de diferentes países que se comprometieron ahí. Bueno, para ya finalizar, como Secretaría Técnica, por encargo de los países, como yo les repito, hemos estado trabajando mucho en esta renovación del discurso y del abordaje de trabajo infantil por todas las razones que yo ya les comenté. Entonces, brevemente les voy a comentar algunos, porque yo creo que también para los socios que están aquí, que les puede interesar. Hemos hecho una revisión de todas las evaluaciones que se han hecho de proyectos y programas para ver qué ha funcionado y qué no. Esta sistematización no se había hecho. También una revisión de la literatura, como ordenarnos un poco de todo lo que hay ya, ¿no? Y que funciona. Actualizamos en estudios sobre el costo y el beneficio de erradicar el trabajo infantil. Entonces contamos con el costo real, no por país todavía, pero en la región, cuánto cuesta, cuánto tengo que invertir en educación, en salud, en transferencias condicionales, en ese tipo de programas para llegar a cero en el 2025. Un itinerario de restitución de derechos, porque contamos con muchos espacios de coordinación, pero a veces no articulamos entre los organismos que somos parte. Una actualización de la situación de los países en fichas de socios para la cooperación, en todos los tipos, ¿no? Que les parece tal vez obvio, pero muchos de estos instrumentos no existían o no se compartían entre los 26 países. Bueno, a partir de los factores de aceleración y todas las necesidades identificadas por los países, los hemos estado traduciendo en proyectos, ¿no? Estamos haciendo un estudio profundo sobre lo que yo mencioné de manera un poquito simple hoy, pero cuál es esta relación entre el logro de los otros objetivos de la agenda y el trabajo infantil, una relectura de los indicadores también, y un marco acelerador como las herramientas para traducir esas necesidades que ya el señor ministro se adelantó en esa parte, y eso es muy importante, como para que cada país cuenta a la luz de su política nacional existente con un marco acelerador, lo hemos llamado así, un marco acelerador para yo llegar como país a esa meta 2025. Bueno, también estamos trabajando en plataforma, ya es un tema bastante tecnológico, ¿no? Una página web que puede facilitar ese intercambio entre los países de todo lo que estoy mencionando, de experiencias y de todo lo demás. Y finalmente,
bueno, trabajando fuerte, yo creo que la iniciativa, creemos, es un gran ejemplo de la Agenda Eficacia de Desarrollo y de la Agenda Cooperación Sur-Sur. Es una apropiación de los países, es una responsabilidad que han tomado los propios países y se alinea con estas agendas de la cooperación existentes a nivel país, regional y mundial. Esto fue muy breve la exposición sobre la iniciativa regional. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nordenkers. Y pues como ella ha presentado las estrategias que se han venido desarrollando para el abordaje de la problemática del trabajo infantil a nivel de América Latina y muy puntualmente en Guatemala y las que se necesita implementar aún, el señor ministro ha manifestado el interés del actual gobierno por trabajar por la erradicación de trabajo infantil y muestra de ello es este evento que se celebra el día de hoy, pues el primer día de trabajo del señor ministro manifiesta que la prevención y erradicación del trabajo infantil será una prioridad para su administración y pues estamos el día de hoy reunidos, ¿verdad?, en este foro de cooperantes. Para continuar con el desarrollo de la agenda, tenemos un diálogo con las fuentes cooperantes, moderado por el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, licenciado Osvaldo Enríquez, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy agradecidos por su presencia y quisiéramos escuchar de ustedes sus reacciones a esta propuesta que hemos hecho de país de manera responsable, como un legado también del gobierno de transición al futuro de Guatemala, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que eso dejará una huella para Guatemala, para que los próximos gobiernos tengan esa oportunidad de darle continuidad a este proceso. Lo que hemos hecho es simplemente arrancar. Sabemos que no hay tiempo para poder implementar todo este plan, pero estamos seguros y totalmente convencidos con el señor presidente de que esto es un legado a la educación de los niños, a la salud, al respeto de sus derechos fundamentales, como el futuro de un país que no lo ha tenido desde siempre. Y eso creo que es muy importante en el ámbito de los derechos humanos, los derechos específicos de la niñez y la adolescencia. Entonces, quienes quieran intervenir, les pedimos por favor que lo hagan y luego pues continuaremos con el programa ya establecido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por esta invitación y la oportunidad de participar en el foro y agradecemos, yo creo, el compromiso de este gobierno de enfocarse en este tema. Yo creo que la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, ha estado trabajando en este tema muy de cerca. Y claro, es un problemático bastante complejo, ¿no? No es un problema en sí o un problema solo, incluye otros retos en el país, incluyendo la falta de recursos para salud, educación y seguridad, particularmente en el área del occidental. Yo creo que nosotros, la comunidad internacional, está dispuesto de continuar nuestro trabajo
en este tema y agradezco el compromiso de nuevo del gobierno de Guatemala, de este gobierno de transición, de trabajar allá y espero que el gobierno que viene vaya a mostrar este compromiso también. Muchas gracias. Señor Presidente, muchas gracias por la invitación, señor Ministro, señor Canciller, colegas y colegas. Vengo en representación de la embajadora Stella Serfuraki de la Unión Europea. Mi nombre es Bastian Engwart. Me gustaría juntar a las palabras del señor embajador de Estados Unidos y felicitarle por la importancia que su gobierno está dando a este tema muy profundo. En el camino a esta reunión estaba pasando el mercado de la capital y ya había varios como niños ahí y trabajando hasta aquí. El palacio me ofrecieron como limpiar a mis zapatos. Yo creo que esa realidad en su país, el día a día, es casi una realidad que es una normalidad y también nos pone como seres humanos día a día a veces en este dilema: voy a ayudar a este chico o voy a decir no, mejor vete a la escuela. Y esas son decisiones muy difíciles y agradezco o felicito a su gobierno que pone en prioridad a este asunto. También me gustaría añadirme a las palabras del embajador, que en este momento la Unión Europea tiene la presidencia pro tempore del grupo G13, el grupo de los donantes en el país, y estamos como a la orden para su gobierno y también para el gobierno entrante para discutir con usted, con la OIT, con la ONU y con los otros colegas que están presentes aquí para dialogar cómo podemos acompañar a su país de lograr esta meta en los próximos 10 años para erradicar el trabajo infantil en su país. Entonces estamos a la orden y les felicito con esta iniciativa. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra intervención? Bueno, pues si no hay ningún comentario adicional, vamos a continuar con nuestro programa y para ello tenemos las palabras finales a cargo del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, presidente de la República de Guatemala. Muchas gracias por la presencia de ustedes del grupo de cooperantes, que también son amigos muy estrechos de Guatemala. También a las organizaciones internacionales que representan a toda la comunidad universal en nuestras inquietudes por la justicia y por la libertad. También los demás representantes que nos acompañan. Simultáneamente tenemos dos foros, uno de competitividad y otro aquí que está hablando de la forma de controlar el trabajo infantil. Ambos foros no solo de preocupación interna, sino también trasladado a nuestros amigos que de otros países que participan y se interesan en temas de gran importancia. Por eso en los dos foros nos ha acompañado el canciller Morales, porque en uno y otro entendemos
que no puede funcionar estrictamente un enfoque nacional. Tiene sus variables y sus toques que interesan a la comunidad. Hace muchos años, pero muchos años, un escritor francés, por cierto, Jean-Jacques Servan-Schreiber, escribió el libro El desafío radical. Y precisamente donde él hablaba de los términos de establecer una completa justicia dentro de un orden económico competitivo, él se refería a la educación. Y cabalmente allá en el foro de competitividad hablamos de que elemento esencial para alcanzarla es la educación que puedan tener los habitantes. No es viable pensar en competitividad a través de contar con privilegios, privilegios fiscales o privilegios cabalmente de utilizar una mano de obra no calificada pero barata. Y en este mismo aspecto, cuando estamos hablando de la eliminación del trabajo infantil, también nos estamos refiriendo a esos aspectos de calificar a nuestra población. Y por eso decía el escritor francés, porque él asentaba, en los primeros años de la vida de un niño se forma su destino. Un niño que tiene abiertas oportunidades para asistir a la escuela, para la recreación, para la convivencia con compañeros y maestros, para ir conociendo un mundo más complejo y más desarrollado, indudablemente tiene un punto de partida más eficaz para su futuro. En cambio, un niño que no tiene niñez, porque desde el principio está comprometido por las tradiciones de su familia, pero por las necesidades de la pobreza, a trabajar. Las niñas que acarrean agua, que tienen que ir hasta las orillas de los ríos para proveer agua para su hogar. Las niñas que están en la cocina, los chicos que están saliendo al trabajo agrícola y no dijéramos, como se dice, los niños lustrabotas, etc. Entonces, no puede entenderse que haya un sentido de justicia cuando los más sufridos son los que deberían de estar gozando de todos realmente los privilegios. Yo recordé también, que lo leí hace mucho tiempo, de un político argentino y que él había dicho, en Argentina los únicos privilegiados son los niños. Nosotros sabemos nuestra realidad y por eso la acometemos, porque, como lo ha explicado Osvaldo Enríquez, el ministro de Trabajo, son elementos que estamos preparando como gobierno de transición para entregar al gobierno que eligió el pueblo de Guatemala. Tenemos una comisión de transición para que nosotros hagamos entrega del gobierno con todos los contenidos objetivos y reales de la situación. Es la ventaja que nosotros no representamos una tendencia política partidarista que tenga que entregar contenidos elogiosos de propaganda, sino nosotros, como estamos liberados de esa carga, podemos con toda la transparencia decirle al nuevo gobierno los aciertos que va a encontrar y los errores que se han cometido y sobre todo las enormes omisiones que el Estado tiene. De suerte que para nosotros la realización de este evento es un hito importante porque desde luego como una de las metas, por cierto muy optimista,
de que al año 25 ya habremos logrado mucho por la situación tan estructural que tenemos, pero si no nos trazamos metas, nunca vamos a llegar a un final. Y en ese sentido estamos comprometidos a preparar el material informativo y el material sensitivo para trasladar al nuevo gobierno el compromiso. Y creemos que por tratarse de algo tan significativo, de tanta raíz para los guatemaltecos, no podrá ser ignorado. Tendrá que seguir y continuar, mejorar, superar y alcanzar metas. Y en ese es el panorama que tenemos. Pero solo quiero comentar algo. En una pequeña frase que dice, ¿por qué lo fácil es tan difícil? Es decir, cuando vemos algo obvio, palmario, presente, que es sencillo de entender, ¿por qué es tan difícil de trabajar? Y lo pongo en un ejemplo. Algunos de ustedes nos honraron cuando iniciamos la construcción de la vivienda de los damnificados del Cambray. ¿Por qué? Porque fue un clamor nacional, porque fue un evento que conmovió a la nacionalidad y a los países amigos, y todos se conmovieron por la situación y acudieron. Eso ayuda. Nos dieron ayuda económica, nos ofrecieron la mejor ayuda que pudiera haber, los rescatistas, los bomberos, la Cruz Roja, todos estuvieron desde las primeras horas en la oscuridad y bajo la lluvia haciendo su labor de rescate. Y todo fue una respuesta, ¿por qué decir? Unánime. Todas las religiones, todos los grupos políticos, el Congreso, el organismo judicial, los migrantes, todo el mundo solidarios con el tema del Cambray. Y lo hemos iniciado y es para nosotros emblemático, es un símbolo de la respuesta de los guatemaltecos de darles a ellos una casa, que la merecen, no solo por su calidad de guatemaltecos, que todos deberíamos de tener, sino también por el sufrimiento que tuvieron que pasar. Y todo se nos hizo fácil. Lo más difícil en Guatemala, en esta área de la metropolitana, es conseguir tierra, porque si la hay, es pequeña, sin gran extensión o con grandes desniveles o declives, pero además muy cara. Es decir, ahora los terrenos en Guatemala se cotizan por metro cuadrado en dólares. Y de pronto nos aparece el milagro de que teníamos una tierra hermosa, con un gran ambiente, amplia para realizar el proyecto, y no nos costó un centavo. Y luego viene el Congreso de la República y dona 20 millones de quetzales. Bueno, tenemos una base, pero también los organismos internacionales responden, hacen aportes, y además viene gobiernos amigos y también lo entregan, y la iniciativa privada. Un evento tan importante de una empresa guatemalteca muy competitiva, pues viene y nos da su aporte. Lo tenemos todo, y los ingenieros del ejército, los ingenieros de comunicaciones, y se traza el plan y va. Pues ese proyecto ya lleva más de 5 denuncias, hasta penales, hasta denuncias penales estamos afrontando. Denuncias porque no tenemos licencias, que sí las tenemos. Denuncias por impacto ambiental, que no lo vamos a lesionar. Denuncias por un montón de cosas. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente descubrimos a un señor xenófobo, imitador de
cierto candidato en ciertas dimensiones que rechaza a la gente por su condición económica social. No, afortunadamente es una discriminación racial, pero los convenios internacionales sobre la igualdad, declaraciones de Naciones Unidas, lo mismo establecen censurable cualquier tipo de discriminación, especialmente aparte de la racial, la parte de la política, aparte de la religiosa, la desigualdad por razones económico-sociales. Y ahí tenemos que nos están bloqueando el proyecto, que no quieren que se desarrolle y se equivocan. Lo vamos a hacer a como dé lugar, aunque nos tardemos 10 años. Pero ya están acudiendo a los tribunales constitucionales, a tribunales penales, a tener toda clase de objeción. ¿Y todo por qué? Porque no toleran que gente de origen humilde pueda compartir la belleza de la región. Yo lo he visitado y también los señores embajadores que asistieron a la inauguración visitaron la zona, lo vieron. Todo el camino está lleno de condominios. Todos son muchos condominios muy hermosos. Casas de gran magnitud y belleza, de mano de arquitecto, no de aprendices. Pero a ellos nunca les pidieron impacto ambiental, nunca los acusaron por lo penal, nunca les hicieron ninguna denuncia. Pero a estos habitantes que necesitan la vivienda, los están bloqueando. Están interponiendo toda clase de recursos y para mí creo que eso es un acto de discriminación. Afortunadamente, las leyes de Guatemala establecen que la discriminación es un delito y cada quien tendrá que afrontar sus responsabilidades. Pero lo digo porque estamos hablando ahora del tema del trabajo infantil. Y en este proyecto nosotros pretendemos que tengan su escuela, que tengan su centro de deportes y que los niños aprendan a ser niños. Sí es, creo, la única etapa de la vida en que podemos ser enteramente felices. Porque ya después las responsabilidades, los compromisos, las obligaciones nos tendrán que quitar horas de sueño y tenemos que trabajar mucho para lograr nuestras metas. En sentido aprovecho pues para explicarles a ustedes que lo fácil es muy difícil, porque lo fácil se nos dio y el clamor social de justicia se sintió. Así como se llenó este parque de ansiedad de justicia, también en el Cambrai se llenó la sociedad de otra ansiedad de fraternidad, de solidaridad. Pero eso sí, siempre vamos a tener rémoras, obstáculos y formas de contener lo que tiene que ser inevitable. Tenemos que progresar hacia el futuro. En este sentido, yo felicito mucho la iniciativa del Ministerio de Trabajo por hacer esta convocatoria. Agradezco el acompañamiento de la Cancillería, que es el vínculo de comunicación con los países cooperantes y con las organizaciones internacionales, y también muy profundamente la devoción que ustedes manifiestan por los temas guatemaltecos, que no solo son problemas. Guatemala también tiene grandes posibilidades, grandes capacidades, tiene talentos, y ojalá que esas semillitas que podemos sembrar en nuestra niñez despierten otros talentos para el desarrollo de Guatemala. Muchas gracias.
Agradecemos la prioridad que el señor presidente de la República de Guatemala le da a la prevención y erradicación del trabajo infantil y en este momento despedimos al señor presidente de este evento. Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes por su participación. Multilaterales. Eso ha sido desde el Salón Bandera del Palacio Nacional de la Cultura Maynor. Así es, Armando y amigos que nos ven a través de su señal de canal de gobierno, donde en esta reunión trataron especialmente temas como la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. En estos momentos les invitamos a que estén pendientes de su señal porque el presidente de la República, Alejandro Maldonado, dará una conferencia de prensa a medios de comunicación que se encuentran en el Palacio Nacional de la Cultura. Así que los invitamos a que se queden en sintonía de esta conferencia de prensa que en breves instantes dará el mandatario guatemalteco. No, ahorita los van a mandar a traer. Una conferencia de prensa, recuerden, una pregunta por periodista. Señor presidente, buenos días. Buenos días, bienvenidos. País sobre el apoyo que se ha brindado para los afectados de Cambrai. El BID ya tiene una propuesta, pero hay más países que también lo han apoyado. Sí, en efecto. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha donado $200,000. El BID ha hecho otra donación para estos fines. Y el gobierno de China, Taiwán, también ha hecho donaciones. En final, les digo que somos afortunados por el lado de la solidaridad, porque llegaron recursos propios y recursos de afuera, especialmente y muy significativo los migrantes. Migrantes en Washington han ofrecido $150,000. Y se les ha pedido que no lo envíen en dinero y ellos han tomado la iniciativa que lo van a transformar en electrodomésticos para equipar las casas. Periodista Alfredo Mendoza de Noticiete. Presidente, muy buenos días. En relación al tema de aduanas y de acuerdo a los informes que a usted le trasladan, ¿cómo ha caminado estos procesos pues tras la desarticulación de la organización denominada La Línea? Bueno, ustedes saben que ese es un proceso que está en marcha porque está judicializado y toda colaboración que los tribunales pidan al gobierno será dada inmediatamente. Periodista Brenda Larios. Presidente, muy buenos días. Con relación al decreto hoy publicado en el Diario Oficial sobre la prórroga al estado de calamidad por el tema de Cambrai.
Si nos podría ampliar sobre este tema. En efecto, ustedes saben que se emitió el decreto para poder hacer rápidamente esas viviendas. Todo lo tenemos, especialmente el terreno, que es lo más caro y difícil. Pero para poder cumplir con el compromiso, tenemos que comprar directamente los materiales, que es el cemento, el hierro y todo lo que implica una casa. Inclusive la posibilidad de comprar kits prefabricados para que estos puedan estar elaborados a la mayor brevedad. Si nos vamos por el sistema de las licitaciones, tendríamos que esperar más de un año para empezar a adquirir materiales. Y yo creo que las personas que sufrieron esa catástrofe merecen una pronta atención. Periodista Fernando Andrino, de RCN. Bien, muy buenos días, presidente. Con dos preguntas. Una es en relación al presupuesto 2016, que podría darse la aprobación, pero se habla de cierta cantidad de millardos en 69 y 71. ¿Cuál sería su comentario a este tema? Y segundo, en relación al proceso de transición, de que ya se habla de varios cambios que se podrían dar en reuniones que se ha tenido con el presidente electo. Bueno, sobre el presupuesto y proyecciones para el año entrante, yo hice gestión en el Congreso para que pusieran rubros suficientemente fuertes para el sector social. Me refiero específicamente a educación, salud y ayudas a las personas necesitadas. Creo que el Congreso hará un buen trabajo sobre esa materia, porque a ustedes les consta que el presupuesto actual quedó desfinanciado. Los programas no se pueden cumplir a cabalidad. Periodista Paulina Albani, de Siglo XXI. Presidente, buenos días. Para preguntarle respecto a las denuncias que hace un momento discutía en la reunión, que se le han presentado 5 denuncias por la construcción del proyecto en San José Pinula. ¿Se podría contarnos más sobre esto y la posibilidad de que el gobierno ya esté presentando denuncias por discriminación? Y también si podría contarnos si ya han realizado el análisis a la ley de tarjetas de crédito. Sí, como ustedes saben y lo dije, es triste pensar que lo fácil es tan difícil, porque toda la sociedad guatemalteca se solidarizó con las víctimas del Cambray. Lo hemos obtenido todo para entregarles su vivienda el 24 de diciembre. Sin embargo, ya van 3 o 4 denuncias ambientalistas que no caben y hasta denuncias de tipo penal, y a las cuales les dieron trámite muy rápidamente. Y desde luego nosotros las hemos contestado y desvanecido. Pero da tristeza, verdaderamente da tristeza, que para ayudar a estas pobres personas surjan los intereses económicos de discriminación social. Ahí no quieren ese proyecto porque no es el taquero que está construyendo ahí un palacio. Periodista Henry Bean, de Emisoras Unidas. Va a preguntar. Gracias. ¿Sí podría contarnos quiénes son quienes están presentando las denuncias y nuevamente lo de la ley de tarjetas de crédito? Pues es un grupo de personas que casualmente fue a organizar un cocode el 14 de octubre. Es decir, esperaron unos días después de la catástrofe para organizar un cocode que sea el prestanombres de sus acciones. Pero ahí están en ese registro los nombres de los verdaderos que están impulsando estas acciones para impedir que se le entregue su casa a los habitantes damnificados del Cambray. Henry Bean, Emisoras Unidas. Presidente, buenos días. Sabemos que hay una orden por parte del Ejecutivo de que no se hagan pagos pendientes
de diversas instituciones que dejó la anterior administración. Quisiera que nos confirmara si eso es así y por qué razón se ha dado esta orden, presidente. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va encaminada también al caso del Cambrai. Hoy se están entregando algunos volantes acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Quisiéramos, ahí aparece usted en la imagen. ¿Esto no es parte de promoción de su imagen, presidente? Y no se estarían, pues también, no se calificaría esto como un despilfarro de recursos cuando usted ha prohibido algunas acciones. Tiene razón, pero yo no soy el que manda hacer los afiches que costaron 880 quetzales, equivalentes a un anuncio clasificado. Y ese mensaje es para sensibilizar a la población de que se le responda con coherencia a los niños y que los poderosos tengan en su corazón un lugarcito para los niños. Por medio 502, periodista Manuel Vega. Sobre el pago pendiente que quedó en diversas instituciones de la anterior administración. Desde luego, se hace una revisión de los pagos a hacer. No podemos ser insolventes, pero dentro de la racionalidad, con los escasos recursos que tenemos, se tiene que hacer prioridad. Por ejemplo, se están haciendo pagos por los suministros al sistema de salud y desgraciadamente, aunque no nos guste, si no pagamos, ellos detienen la entrega de los suministros y se perjudica a la población, pero se está pagando también a reserva de que si alguna vez aparece una cuestión, falta de orden o a la verdadera honorabilidad, haremos las denuncias. Periodista Manuel Vega. Presidente, buenos días. Una consulta, el Ministerio de Desarrollo Social sigue sin entregar el subsidio de 2.400 quetzales para que pudieran pagar renta a las personas del Cambrai, por lo cual muchas siguen en los albergues. ¿Cuándo podría solucionarse esto? Y lo segundo es que la ministra ha dicho que recomendará que se quite el programa de Bolsa Segura. ¿Esa es una opinión de todo el gobierno o es solo de la ministra? No, en realidad los pagos de esos subsidios están en trámite, lamentablemente todo está objeto a un papeleo, pero se tendrá que cumplir para que la gente tenga el auxilio de buscar su vivienda durante esta temporada que no van a tenerla en algún alquiler accesible. Pero pedimos excusas a la gente por la demora, pero es involuntaria. Y en cuanto a la política sobre estas bolsas seguras, pues yo sí creo que hay que examinar la racionalidad y la puntualidad. ¿Por qué? Porque en algunos casos esos programas fueron acusados de clientelares con el objeto de ganar adeptos a movimientos políticos de partido. Nosotros no estamos en ese perfil y consecuentemente tenemos que pensar, reflexionar, analizar si la continuidad de esos programas es recomendable, pero es cuestión que tendrá que asumir el nuevo gobierno. Luis García, de TN23. Buenos días, señor presidente. Solo quisiera saber cuáles son las sugerencias que usted le va a hacer a la nueva administración para poder realmente contener el trabajo infantil, tomando en cuenta que la cobertura en educación primaria se ha reducido, el acceso a la salud también es bastante limitado. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted va concretamente a sugerir a la nueva administración? Y otra pregunta sería también el impacto que la coyuntura política ha tenido en la recaudación fiscal. Gracias. Bueno, en cuanto a hacerle recomendaciones al nuevo gobierno, es muy presuntuoso de mi parte. Creo que el guatemalteco le depositó su confianza y ellos sabrán evaluar la conveniencia de una u otra dirección política. Pero lo que es indiscutible, que la educación que se debe de impartir en los guatemaltecos es una educación de calidad y esa empieza en los primeros años de la vida. Tal vez muchos chicos, por esa falta de oportunidad, ya no llegarán más adelante, pero un guatemalteco niño bien educado en sus primeros años de su vida, en la educación inicial,
puede tener un gran porvenir. ¿La otra pregunta? Sobre la coyuntura política, ¿qué impacto ha tenido en la recaudación fiscal, señor presidente? En realidad, la recaudación fiscal no ha sido buena, no se cubrieron las metas y aparte de que ya estábamos desfinanciados por 1.500 millones de quetzales que cayeron por el impuesto a la telefonía que se declaró inconstitucional, el precio de petróleo. Yo paso viendo que ahora la gasolina está a 21 quetzales, la más cara, y antes estaba a más de 30. Y de ahí viene un impuesto muy importante para el país. Periodista Héctor Ramírez, de Canal Antigua. Buenos días, señor presidente. La primera es, los médicos se reunieron el día de hoy y ellos hacían una observación de que tal vez, tomando en cuenta que los medicamentos que hacen falta en los hospitales no se pueden comprar con el dinero que se va a dar, se pudiera hacer un listado y solicitarlo a los entes internacionales, a la cooperación internacional. Y la otra es, señor presidente, la crisis política ya se superó, sin embargo la crisis social en cuanto a seguridad y salud continúan. ¿Cómo espera usted dejar el país a 2 meses? ¿Cómo la va a superar? A dejar mejor que como lo recibimos. Y le digo por qué. Porque los vamos a dejar con una fe que sí se puede gobernar con ética y decencia. Le agradecemos, señor presidente, su comparecencia a esta conferencia de prensa. Priorizamos su agenda. ¿El análisis a la ley de tarjetas de crédito, por favor? No, porque no ha sido enviada por el Congreso de la República. Bueno, yo todavía no la tengo en mis manos, pero indudablemente la vamos a estudiar. Gracias, señor presidente. Le deseamos buen día. Gracias, amigos televidentes de su canal de gobierno. Estas fueron las declaraciones del señor presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, quien se dirigió a los medios de comunicación. Les invitamos a que estén pendientes de la señal de su canal de gobierno, porque el vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, se encuentra en una reunión con integrantes del medio ambiente para tratar diferentes temas de interés nacional. Armando, se concluyó la reunión aquí en el Salón de Recepciones, más conocido como el Salón Banderas. Sí, Maynor, fue una reunión muy importante donde el tema básico fue el trabajo de la niñez. Esto es muy importante, lo que les hemos llevado es información donde nos estuvieron presentes los señores miembros de los 9 países, los embajadores de los 9 países que conforman el G13 y asimismo representantes de los organismos laterales y bilaterales que apoyan a Guatemala precisamente. Es cuanto tenemos para ustedes, le invitamos para que continúe con nuestra programación regular de su canal de gobierno, mientras volvemos con la conferencia que está dando el señor vicepresidente en el Salón Tacalí Jabaj. Adelante.